Mi papá me dejó 8 yates impresionantes, cada uno valiendo una fortuna. Pero mientras yo estaba en el extranjero, mi suegra decidió deshacerse de todos, vendiéndolos por una miseria a sus amigos ricos. Me llamó para contarme, riéndose como si hubiera hecho algo genial. Ya no están, dijo, con ese tono triunfal que usaba cuando sabía que había ganado. Yo respiré hondo, sonreí, y le respondí con calma. Gracias por avisarme. Pero al día siguiente, recibió una llamada que le cambió el tono por completo. Así que ya se fueron todos. Le preguntó el Sergio del puerto. La voz de Carmen bajó un poco, pero aún goteaba satisfacción. Conseguí unas ofertas increíbles para gente muy cercana. Deberías estarme agradecida por ocuparme de todo mientras tú andabas de viaje. Mientras hablaba, yo me encontraba en el balcón de mi hotel en Grecia, con una taza de café en la mano y el mar Mediterráneo extendiéndose frente a mí. Aquella beca de investigación era, en teoría, mi gran oportunidad para continuar el legado científico de mi padre. Pero en lugar de estar enfocada en eso, estaba escuchando cómo mi suegra se jactaba de haber vendido mi legado como si fueran simples adornos de lujo. Esos barcos solo estaban ahí, abandonados, siguió diciendo, cada palabra más agria. Tener 8 yates era ridículo. Al menos ahora alguien los está aprovechando. Me llamo Andrea. Tengo 34 años y, hasta ese momento, no tenía idea de que mi suegra había vendido toda la flota de investigación marina que mi papá pasó décadas construyendo. No eran simples barcos, eran plataformas científicas, hechas a medida, llenas de equipos que él mismo había diseñado para explorar y proteger los océanos. ¿Te encargaste de todo el papeleo? Le pregunté, controlando la rabia que hervía bajo mi voz tranquila. Ella dudó un segundo, como si no supiera a qué me refería. ¿Documentos? Va, no te preocupes. Todo fue en efectivo, mucho más simple, soltó una carcajada seca. Tu padre se tomaba esas cosas demasiado en serio, con tanta burocracia. Una pérdida de tiempo. Yo sonreí, aunque ella no podía verlo. Gracias por la información, Carmen. Tengo que colgar, tengo una reunión temprano. En serio. Eso es todo. Siguió insistiendo. No estás furiosa. Esos barcos valían millones. Sí, ya lo sé, le dije simplemente, y corté la llamada. Después marqué un número que conocía desde hacía años. ¿Sergio? Soy Andrea. Alguien ha intentado mover los barcos de mi padre. Hola, amigos oyentes. No les quitaré mucho tiempo, solo un momento. Necesito mucho apoyo de cada uno de ustedes. Por favor den me gustas y escriban un comentario con lo que piensan de esta historia y cómo actuarían si estuvieran en el lugar del protagonista. Si lo desean, también pueden compartir la historia con un amigo y les pido que se suscriban al canal. Gracias por escuchar. Estaba por llamarla, me respondió con su tono habitual. Esta mañana llegaron unas personas con un fajo de billetes, diciendo que ya habían comprado las embarcaciones. Les pedí los documentos legales y los registros de transferencia. No quedaron muy contentos. Mejor así, contesté, soltando el aire que llevaba conteniendo. ¿Y el sistema de seguridad? Todo sigue funcionando. Nadie puede mover un solo barco sin los códigos y la autorización electrónica. Su padre fue muy cuidadoso con eso antes de morir, hizo una pausa. ¿Debería preocuparme por estos compradores? No por ahora. Pero mantenga las cámaras encendidas. Algo me dice que no será la última vez que intenten algo. Cerré la llamada, abrí la laptop y entré en la carpeta marcada Sistema de Flota Morgan. En la pantalla aparecieron 8 transmisiones en vivo. Ahí estaban, los 8 barcos de papá, anclados firmes y seguros. Habíamos instalado ese sistema de seguridad antes de que él muriera. No era solo para evitar robos, también protegía cada pieza del equipo especializado a bordo. Mi papá, el doctor Pablo, no fue solo un biólogo marino. Fue un pionero en conservación. Cada barco tenía una misión específica, y estaba equipado con tecnología desarrollada por él mismo.
Su valor era incalculable, no por el dinero, sino por lo que podían lograr en términos de ciencia y protección ambiental. Carmen nunca entendió eso. Para ella, los barcos eran solo cosas caras, juguetes de lujo que podía vender para conseguir efectivo rápido. Nunca superó que mi padre me dejara todo a mí en lugar de a su hijo, Hugo, mi esposo. Los barcos deben quedarse en la familia, me dijo mi papá poco antes de morir, pero con alguien que entienda lo que representan. Tu trabajo, tu pasión, es lo que siempre quise proteger. Prométeme que vas a seguir con la investigación. Y le di mi palabra. Lo dije en serio. Por eso acepté la beca en Grecia. Estaba siguiendo sus pasos, investigando los mismos arrecifes del Mediterráneo que él tanto amaba. Lo que no vi venir fue el movimiento de Carmen mientras yo no estaba. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Hugo. Mamá acaba de llamarme, furiosa. Dice que le pusiste algún sistema de seguridad raro a los barcos. ¿Por qué no me lo mencionaste? Solté un suspiro. Hugo es buen tipo, pero siempre le ha costado pararse frente a su madre. Él se dedica a las finanzas, algo completamente ajeno al mundo de investigación en el que crecí con su padre. Carmen aprovechó eso desde el principio, metiéndole ideas de que yo estaba desperdiciando los barcos. Que venderlos era la opción más sensata. Le escribí de vuelta. Porque tu mamá lleva años intentando venderlos. El sistema fue idea de tu papá, no mía. Checa tu correo, te mandé las grabaciones de hoy. Unos minutos después, mi celular empezó a sonar. Oh, Dios, la voz de Hugo se quebró al otro lado del teléfono. Esa es mi madre, intentando entrar en la cabina del barco de investigación. Sí, le confirmé. Y la que está al lado es Nerea, tu mamá la trajo, y ahora está intentando arrancar el Fénix haciendo un puente con cables. Pero, ella me juró que tú habías aceptado venderlos. Me dijo que ya había firmado todo. No hay ningún documento, Hugo. No firmé nada. Ella mintió. Vendió algo que no le pertenecía, y además aceptó dinero por eso. No tenía ningún derecho. Le hablé con cuidado. Él no tenía la culpa, pero necesitaba empezar a ver la situación con claridad. ¿Y ahora qué vas a hacer? Preguntó en voz baja, como si temiera la respuesta. Por ahora, nada, le dije con calma. Los barcos siguen donde deben estar. Gracias a las medidas de seguridad que mi papá dejó instaladas, nadie puede moverlos sin mi aprobación. Pero los amigos de tu madre acaban de pagar en efectivo por algo que no les pertenece. Quizá empiecen a cuestionarse su brillante compra. Justo en ese momento, el teléfono vibró de nuevo. Era Carmen, otra vez. Dejé que la llamada fuera directo al buzón de voz. Ya sabía lo que venía, gritos, amenazas, la misma historia de siempre. Seguramente iba a pintarme como la malvada que arruinó las ilusiones de sus pobres amigos del club. Pero esta vez, yo tenía algo que ella no, pruebas, documentos, y una promesa que aún pensaba cumplir. Para mí, esos barcos no eran juguetes de lujo ni adornos para presumir. Eran el alma del trabajo de mi padre, herramientas cruciales para entender y proteger el océano. No iba a permitir que se convirtieran en trofeos para los caprichos de Carmen y su grupo. Volví a revisar las cámaras de seguridad. Ahí estaba ella, frustrada, tirando de puertas, tratando de forzar cerraduras. Cada intento, cada grito, cada gesto fuera de control, todo estaba siendo grabado. Lo mejor de todo es que ni siquiera se daba cuenta. Creía que seguía lidiando con la nuera que nunca hablaba mucho y se pasaba la vida metida entre microscopios y muestras marinas. Estaba a punto de descubrir que ya no era esa persona. Abrí el correo y empecé a escribirle al abogado de mi padre. Adjunté las capturas del sistema de seguridad. El Sergio de Puerto ya había hecho un informe del intento de robo, y la llamada de Carmen, por suerte, había quedado grabada automáticamente a través del sistema del hotel. Otra medida preventiva de papá. Es hora de que aprendan lo que pasa cuando se meten con un Morgan, murmuré, justo antes de presionar enviar. A la mañana siguiente, mi celular no paraba de sonar. Mensajes, llamadas,
audios. Los amigos de Carmen, los mismos que se habían llevado los descuentos especiales, estaban en crisis. Querían su dinero de vuelta. Y rápido. Las amenazas de demandas legales, chismes en el club y puro drama social se apilaban uno tras otro. Los reenvié todos a mi abogado. Cada palabra era una prueba más. Mientras me preparaba para una inmersión de investigación, entró una llamada del Sergio de Puerto Stevens. Doctora Morgan, debería ver esto. Su suegra está aquí, y viene con la policía. Abrí el sistema de cámaras y cambié a la vista del muelle. Ahí estaba Carmen, su bolso de diseñador balanceándose mientras señalaba como loca hacia los barcos. 2 oficiales la acompañaban, ambos con cara de querer estar en cualquier otro lugar. «Esos son los barcos que mis amigos compraron», gritaba. Su voz se escuchaba clara a través del sistema de audio. «Esto es un robo. Nos está robando». Uno de los oficiales, con paciencia agotada, le respondió. «Señora, ya revisamos los registros. Todas las embarcaciones están legalmente a nombre de la doctora Andrea. No hay indicios de ninguna venta registrada. Pero tengo testigos. Pagaron en efectivo», chilló ella. «Lo que convertiría eso en una transacción ilegal de propiedad robada», dijo el otro oficial con frialdad. «Sus amigos están dispuestos a declarar que entregaron grandes sumas de dinero por algo que sabían que no era suyo». Carmen se quedó helada. El rojo de su cara se desvaneció en segundos. Eso no fue lo que pasó. Desde la cámara vi cómo los policías le explicaban, paso a paso, lo grave que era la situación. Intentar vender algo que no te pertenece es fraude, aceptar dinero por ello es robo, y forzar la entrada a un bien ajeno. Bueno, eso ya entra en lo penal. Y sí, las cámaras lo habían captado todo. Mi celular vibró con un mensaje nuevo. Era de Hugo. «Mamá acaba de llamarme llorando. Dice que la vas a meter a la cárcel». «Yo no arresto a nadie», le contesté. «Hizo algo ilegal, y la descubrieron. La policía solo está haciéndole entender las consecuencias. Dice que solo quería ayudar, que los barcos estaban desaprovechados». Cerré los ojos. Conté hasta 10 antes de escribir. «Hugo, tu mamá vendió 8 barcos valorados en millones por una fracción de su precio. No tenía derecho. No fue ayuda, fue robo». Tardó un poco en responder. Cuando lo hizo, su mensaje me rompió un poco el alma. «Encontré más de 800.000 en efectivo en su casa. Dijo que quería dármelo como sorpresa, para ayudarme a empezar mi firma de inversiones». Y ahí estaba otra vez. Carmen, manipulando a Hugo con sus sueños, poniéndolos frente a él como si fueran regalos, usándolos como justificación para sus decisiones egoístas. «Hugo, esos barcos no son simples bienes. Son plataformas científicas. Es el trabajo de toda una vida. El futuro que papá quería construir. Nuestro futuro». Pasó un rato antes de que me contestara. «Lo sé. Lo siento. Tendría que haber visto lo que estaba haciendo». Antes de que pudiera escribirle algo más, la voz del Sergio volvió a sonar por el teléfono. «Doctora, su suegra está pidiendo hablar con usted. Está siendo insistente». Volví a las cámaras. Carmen estaba en la oficina del puerto ahora, el maquillaje corrido, los ojos hinchados. Una parte de mí quería dejarla ahí, que se enfrentara sola a lo que hizo. Pero sabía que esa conversación tenía que suceder. «Pásamela», le dije. Cuando su voz salió por el altavoz, era casi dulce. Falsa, sí, pero suave. «Andrea, todo esto fue un malentendido. Solo quería ayudar. Esos barcos, todo ese valor ahí parado, estaba haciendo lo que creía correcto». «Esos barcos», la interrumpí, sin dejar que siguiera con su teatro, «no son para jugar. Son laboratorios flotantes, llenos de tecnología de punta, diseñados específicamente para investigaciones científicas. No son juguetes para que tus amigas del club se diviertan». «Pero, seguro podemos llegar a un arreglo», empezó a decir. «¿Te refieres al dinero?».
La corté de nuevo. El dinero en efectivo que les cobraste a tus amigos por algo que no te pertenecía. El dinero que pensabas usar para manipular a Hugo. Ese dinero, Carmen, tiene que devolverse. Todo. De repente, se le cayó la máscara. Eres igualita a tu padre. Escupió, el tono dulce desapareciendo por completo. Siempre con tu moral y tu ciencia, creyéndote mejor que todos. ¿Sabes cómo te llaman? La reina de hielo. Que prefieres hablar con peces antes que con tu propia familia. Y justo en ese momento, pensé en mi papá. En cómo me enseñó a nadar antes de que pudiera siquiera caminar. En cómo me mostró que proteger el océano no era solo una vocación, sino una responsabilidad. Él sabía que Carmen intentaría algo así. Y se preparó para ello. Tienes razón en algo, le dije, tranquila. Soy como mi padre. Y eso significa que no voy a quedarme de brazos cruzados mientras destruyes lo que él construyó. Le diré a todo el mundo lo que has hecho. Chilló. Que engañaste a mis amigos, que los dejaste en ridículo. Hazlo, le respondí, sin parpadear. Cuéntales cómo vendiste algo que no te pertenecía. Diles que intentaste forzar la entrada a los barcos. Explícales cómo ibas a usar su dinero para comprar el favor de tu hijo. Seguro que estarán encantados de saberlo. La imagen en la cámara mostraba cómo la realidad finalmente empezaba a golpearla. Sus compradores habían pagado mucho dinero por algo que no podían tocar, ni mover, ni siquiera entrar. Y ella no tenía ningún respaldo legal. Su precioso estatus social, construido con tanto esmero, comenzaba a resquebrajarse. ¿Qué quieres de mí? Susurró, derrotada. Quiero que devuelvas cada centavo. Que digas la verdad. Y que no vuelvas a acercarte a los barcos. Jamás. ¿Y si me niego? Entonces procederé con cargos. Tengo todo, grabaciones, llamadas, vídeos de seguridad, testigos. Tú decides cómo termina esto. La voz del Sergio de Puerto interrumpió por la línea. Señora Morgan, su suegra se retira del lugar. ¿Desea que le envíe las imágenes? No hace falta, le dije, viendo cómo Carmen se alejaba por el muelle con furia en los tacones, su bolso de diseñador golpeando su costado. Solo asegúrese de que todos aquí sepan que esos barcos no están en venta. Ni ahora, ni nunca. Mi teléfono vibró otra vez. Era Hugo. Acabo de hablar con mamá. Está hecha una furia. Dice que estás arruinando su vida. Hubo una pausa. Luego otro mensaje. Le dije que fue ella quien arruinó la suya. Sentí una mezcla de alivio y orgullo. Tal vez, solo tal vez, algo estaba empezando a cambiar. Quiero aprender, escribió después. Sobre los barcos, la investigación, lo que papá intentaba lograr, si tú me enseñas. Sonreí mirando el Mediterráneo. Me encantaría, le respondí. Empezamos cuando vuelva. Esa noche, justo antes de irme a dormir, me llegó un último mensaje del Sergio de Puerto. Los amigos de su suegra están llamando uno por uno. Todos quieren su dinero de vuelta. No están muy contentos de haberse metido en un lío por intentar comprar barcos ilegalmente. Casi podía imaginar el caos en el club de campo. Carmen viendo cómo su círculo perfecto se desmoronaba, cómo sus amigos la abandonaban. Pero ese ya no era mi problema. Yo había cumplido mi promesa. Había protegido el legado de mi padre. Y con un poco de suerte, también había ayudado a Hugo a liberarse del control de su madre. Los barcos seguirían haciendo lo que debían hacer, servir a la ciencia, no al ego de nadie. Tal como papá quiso desde el principio. 6 meses después del intento de robo, me encontraba de pie sobre la cubierta del Fénix, viendo a Hugo ponerse su equipo de buceo. Había cumplido su palabra, se metió de lleno en el programa de investigación. Cada fin de semana venía a aprender, estudiaba biología marina, aprendía a operar las embarcaciones. Ya no era solo el banquero que miraba el trabajo de su padre como un pasatiempo. Recuerda, le grité antes de que se zambullera, hoy solo observamos el crecimiento de coral.
Nada de acrobacias. Me hizo un gesto de todo bajo control con el pulgar. Incluso con el visor puesto, su entusiasmo era contagioso. Era difícil reconocer en él al hombre que, no mucho tiempo atrás, no entendía lo que significaban estos barcos. Mientras tanto, el escándalo del club de campo había seguido su curso. Carmen fue presionada a devolver el dinero. Algunos de sus antiguos amigos incluso amenazaron con demandarla. La caída fue rápida y dolorosa. Doctora Morgan, me llamó el Sergio de Puerto Stevens mientras se acercaba con su portapapeles. Ya están terminadas las mejoras de seguridad en las 8 embarcaciones. Y, por cierto, la señora Natalia no ha intentado volver a entrar desde que se le aplicó la orden de alejamiento. Carmen había hecho un último intento hacía 3 meses. Borracha, con un juego de llaves copiadas, trató de entrar a escondidas en mitad de la noche. Las cámaras la grabaron todo el tiempo. Esta vez, hubo consecuencias. ¿Y la calibración del equipo? Pregunté mientras revisaba los datos de los sensores. Todo funcionando al 100%, dijo él. Su padre estaría orgulloso. El trabajo que ha hecho con estos barcos se está haciendo notar. La comunidad científica no para de hablar de sus hallazgos recientes. Tenía razón. Gracias a los sistemas a bordo, habíamos detectado patrones nuevos en el crecimiento del coral mediterráneo. Cambios que antes pasaban desapercibidos. Justo esa semana, nos habían concedido una beca aún más grande que la que obtuvimos al principio. Una que mi padre nunca llegó a imaginar. Y en ese momento, mirando el mar, al Fénix, y a Hugo preparándose para su primera inmersión real, supe que todo había valido la pena. Mi teléfono vibró con un mensaje inesperado. Era de Nerea, una de las antiguas amigas de Carmen. Andrea, quería disculparme nuevamente por todo lo que pasó con los barcos. Carmen nos convenció de que estábamos haciendo lo correcto. Pensábamos que estábamos ayudando a la familia, pero ahora veo lo mal que estuvo. Las disculpas empezaron a llegar poco a poco, en cuanto la verdad empezó a correr por los pasillos del club. Resultó que muchas de las amigas de Carmen no solo habían sido engañadas ahora, sino que llevaban años siendo manipuladas por ella. ¿Listo?, preguntó Hugo, ajustando la correa de su tanque de oxígeno. Casi, le respondí, dándole un último chequeo a su equipo. Ese día iba a ser su primera inmersión oficial como parte de nuestro equipo de investigación, ayudando a documentar el crecimiento de los corales que habíamos comenzado a restaurar 3 meses atrás. Mientras nos preparábamos para el descenso, pensé en lo mucho que había cambiado todo. Después del escándalo, Carmen tuvo que mudarse a Arizona. Su reputación había quedado en ruinas. De vez en cuando aún enviaba correos, a veces furiosa, otras veces pidiendo reconciliación, pero Hugo, por fin, había aprendido a poner límites. 1 hora después, ya de vuelta en la superficie, él emergió con una sonrisa brillante y los ojos encendidos de emoción. No puedo creer que nunca entendiera lo que papá realmente intentaba hacer, dijo, quitándose la máscara. Mamá siempre decía que estaba malgastando su dinero en estos barcos, pero, mira esto. Mira lo que están logrando. Esos barcos se habían convertido en un puente entre nosotros. Ya no eran solo la continuación del legado científico de mi padre, eran también una forma de reconstruir nuestra relación. Hugo no solo se había acercado más a mí, sino que había encontrado su propia pasión por la conservación marina. Nuestro matrimonio estaba más fuerte que nunca. Tu padre sabía exactamente lo que hacía, le dije, ayudándolo a subir de nuevo al Fénix. Sabía que tenía que proteger esto. No solo del mundo exterior, sino también de la gente cercana que nunca entendería su valor. Especialmente de mi madre, asintió él, quitándose el regulador. Encontré los diarios de papá en la cabina. Escribió sobre todo. Las veces que ella trató de convencerlo de vender, cómo se quejaba del dinero invertido en los equipos, incluso cómo amenazó con impugnar el testamento. Asentí, recordando cuán meticuloso fue papá con cada detalle legal. Por eso se aseguró de venerearlo todo, dije. Sabía que estos barcos iban a necesitar más que candados.
Necesitaban ser protegidos de personas que nunca entenderían su verdadero propósito. El Sergio de Puerto se acercó con toallas limpias y un par de cafés humeantes. Los datos de hoy se ven prometedores, nos dijo. Las nuevas áreas de coral están creciendo mejor de lo esperado. El doctor Morgan estaría orgulloso. Miré hacia la flota. 8 embarcaciones, cada una trabajando para preservar el mar. Y sentí a papá ahí conmigo, más cerca que nunca. Carmen solo vio dinero, lujo, una oportunidad para subir de nivel en su mundo superficial. Nunca entendió que estos barcos no se construyeron para presumir. Se construyeron para hacer la diferencia. La próxima semana empezamos a entrenar al nuevo grupo de investigadores, le dije a Hugo mientras guardábamos el equipo. Papá siempre quiso que estos barcos apoyaran a toda una comunidad científica, no solo a una persona. ¿Y ahora lo harán?, me respondió, sonriendo. Por primera vez en mucho tiempo, vi en él al hombre que mi padre sabía que podía ser. Mamá volvió a llamar ayer, dijo en voz baja. Quería saber si consideraríamos alquilar los barcos este verano. Dice que le ayudaría a recuperar su reputación. ¿Y qué le dijiste? Le dije que hay cosas que simplemente no están en alquiler. Que el legado de papá merece más que eso. Se quedó mirando el reflejo del atardecer sobre el agua por unos segundos, luego añadió. Le dije que creo que, por fin, me estoy convirtiendo en el hombre que él esperaba que fuera. Le apreté la mano. A pesar de todo el caos que Carmen desató, algo bueno había surgido de aquello. Habíamos fortalecido nuestra familia. Habíamos reconectado con lo que realmente importaba. Y habíamos aprendido a defenderlo, incluso si eso significaba enfrentarse a alguien que una vez quisiste. Esa noche, mientras regresábamos a casa, pasamos junto a los 8 barcos, balanceándose tranquilos en sus amarres. Sus luces encendidas. Sus sistemas de seguridad activados. Siempre vigilando. Ya no eran solo embarcaciones. Eran símbolos de resistencia, de propósito y de legado. Porque a veces, proteger lo que vale la pena implica decir no, incluso a la familia. Especialmente a la familia. Papá siempre lo supo. Y ahora, nosotros también.